Muy buenos días. En este día vamos a considerar, con la ayuda del Señor Jesucristo, las enseñanzas que emanan de la bendita palabra del Señor. Entre ellas, hermanos, con la ayuda de Cristo Jesús, en esta mañana vamos a considerar el llamado de Jesús para salvación. Primero que nada vamos a considerar, hermanos, la bendita palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, que a la letra dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración con la ayuda de Cristo Jesús, cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza. Oramos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, delante de tu presencia, Señor, estamos dándote gracias, Dios, por la oportunidad que nos permites de poder meditar en tu bendita palabra, Señor. Sabemos, Dios de gloria, que en estos tiempos de dificultad, Señor eterno, muchas almas se están perdiendo. Sin embargo, Señor eterno, sabemos también que tu palabra es fiel, Señor, y es enviada para que los hombres te conozcan y sean salvos para la gloria de tu nombre. Por eso hoy te rogamos, Señor eterno, que en este momento vengas a hablar, Señor eterno, a cada uno, Señor eterno, de los que escuchen este mensaje. Bendíceles con tu hermosa palabra, Dios de gloria, y a la vez usa mi vida para poder exponerla. Por Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, en nuestros himnos predilectos una letra de un himno de inspiración que dice así: Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras tener. Hallarás en Jesús el perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y precisamente y de esta manera, conforme lo dice esta alabanza, hoy aprenderemos el llamado de Jesús para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia, hermanos, nos dice, donde dimos lectura: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el Señor. El autor, hermanos, de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y a la vez, hermanos, por la gracia del Señor, el libro de Apocalipsis también es inspiración del Espíritu Santo. El autor, o el escritor, mejor dicho, de esta carta es el apóstol San Juan, uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él escribe esta carta aproximadamente entre el año 90 de Cristo, aproximadamente, con la ayuda del Señor. Tenemos también, hermanos, que el libro de Apocalipsis significa revelación de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y el tema prácticamente general de todo este libro nos enseña que Jesucristo es el que fue, el que es y el que será. Alabado sea el nombre de Jesús. El capítulo número 3 que nosotros dimos lectura, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña un mensaje especial a las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y precisamente el capítulo número 20 que nosotros
nos damos o dimos lectura, nos habla precisamente a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y precisamente este versículo 20, nos enseña un cuadro hermoso del Señor Jesucristo esperando, golpeando suavemente a la puerta del corazón del pecador. Esta es una ilustración preciosa de la amorosa y tierna paciencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Tenemos también que en una ilustración precisamente de un artista inglés llamado Holman Hood, pintó un recuadro de una silueta humana frente a una puerta, simbolizando a Cristo en su imaginación. Al terminar esta obra la expuso a sus amigos y estos la admiraban. Sin embargo, uno de ellos le dijo a Holman: no incluiste una parte importante de la puerta. ¿Te has olvidado de poner un picaporte o un pomo en la puerta? A lo que Holman contestó: bueno, es que esa puerta es un cuadro del corazón humano y el pomo y el picaporte de la puerta se encuentra por el otro lado de adentro. Esto precisamente hace una referencia a que nuestro Señor Jesucristo, no por ser poderoso, no por ser supremo, omnipotente, con su presencia viene y derriba la puerta del corazón del hombre y obligadamente es necesario aceptarlo. No es así. Este cuadro nos ilustra precisamente que el Señor Jesucristo primero llama a la puerta. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Toca el corazón del hombre y con paciencia Él espera a que el hombre abra para que Jesucristo entre al corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando nos referimos precisamente, hermanos, al llamado de Jesús para salvación, nos referimos a aquella invitación a la salvación por medio del único que puede salvar, y este es el Hijo de Dios, Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Existe el llamado general a través de la predicación del Evangelio a todos los que quieren venir y escuchar, pero también hay un llamado eficaz cuando el Espíritu Santo habla a los individuos que responden para arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como Salvador personal. Alabado sea el Señor. También podemos entender, hermanos, que el llamado eficaz de Dios es cuando el Espíritu Santo susurra su nombre y dice: ven a mí. La palabra entra en el alma y no se resiste a él. El creyente es salvo por la gracia eficaz de Dios. Bendito sea el Señor. Precisamente, hermanos, esta enseñanza que estamos comprendiendo del llamado de Jesús para la salvación, la podré dividir en este momento en dos partes. Primero, el llamado general para la salvación y el llamado particular, personal para la salvación. Consideramos en esta primera parte, con la ayuda de Cristo Jesús, el llamado de Jesús para salvación general. En primer punto, Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 13, con la ayuda de Cristo, nuestro bendito Salvador. Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 13, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar esta parte de las Sagradas Escrituras y honramos a nuestro Dios Todopoderoso. Dice de la siguiente manera San Mateo 9, 13. Dice así: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El llamado de Jesús para salvación en lo general. ¿A quién viene a llamar Jesús para salvación? A los pecadores. Bendito sea el Señor. ¿Quién es un pecador? Un pecador es aquel que ha cometido un acto en contra de la voluntad de Dios. Es aquella persona que infringe, transgrede, erra, adolece, quebranta o viola los preceptos y las normas que van en contra de la voluntad de Dios. Esa es una persona pecadora. La Biblia nos enseña precisamente, hermanos, donde dimos lectura, andad pues y aprended qué cosa es, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela. Él anhela dar misericordia y no sacrificio. También a la vez la Biblia nos enseña en esta expresión que Él no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Miren, hermanos, en algún momento de la historia, nuestro Señor Jesucristo empezaba a convivir con publicanos. Y esto fue mal tomado por algunos fariseos religiosos en aquel tiempo. La Biblia nos enseña precisamente que aquellos hombres decían, si este fuera el Mesías, si este fuera el Cristo, entonces conocería con quién está conviviendo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, los enfermos son los que necesitan del médico, los sanos no. Jesucristo, sin duda alguna, hermanos, vino a dar salvación a los pecadores. Y en este mundo, hermanos, no es que haya perfectos. Hay quienes pretenden ser perfectos. Hay quienes dicen que no les hace falta la gracia de Dios. Aparentemente piensan que comportarse bien o tener una vida normal, con eso es suficiente. Sin embargo, la Biblia nos enseña, hermanos, que en este mundo, en esta tierra, toda la humanidad, todos los que habitamos en este mundo, somos pecadores. Pero siendo pecadores, precisamente Cristo se ofreció para darnos salvación. Hay una grande maravilla en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta precisamente fue abrir una puerta de salvación a todos aquellos que creen en Él. Bendito sea Dios. Muchos de los que hoy nos reunimos, muchos de los que vamos al templo, Dios nos sacó de la miseria, Dios nos sacó del lodo cenagoso. Seguimos siendo pecadores, pero ahora redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y esto no lo logramos por nosotros mismos, sino por la misericordia y la gracia de nuestro Dios a través del ofrecimiento de su Hijo Jesucristo. Sin duda alguna podemos decir que ese llamado de Jesús a la salvación es para nosotros que somos pecadores, que hemos en algún momento transgredido, violado, quebrantado los mandamientos de nuestro Dios. Por eso y sin duda alguna, cada uno de los que escuchan este momento, este mensaje, esta enseñanza, debe comprender y asimilar que siendo pecador, por usted vino Cristo Jesús, por Cristo Jesús que fue muerto en la cruz del Calvario, usted tiene la oportunidad de ser salvo para la gloria de nuestro Dios. Consideraremos otra parte escritural en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 11, versículo 28, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice de la siguiente manera la bendita palabra del Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bendito sea el nombre del Señor. El llamado de Jesús para salvación en lo general. ¿A quién Dios le está haciendo ese llamado para salvación? A los trabajados y cargados. ¿Qué es una persona trabajada? Es una persona que está cansado,
o muy desgastada por el paso del tiempo. También una persona trabajada es aquella persona que ha padecido mucho. También nuestro Señor Jesucristo enfatiza esta frase a aquellos que están cargados, aquellos que están llenos, recubiertos, que hay algo encima de ellos, alguien cargado. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo a estas personas les dice, venid a mí, un llamado, vengan a mí. Esas personas que están cansadas de pecar. Hay quienes en algún momento se han dado cuenta de la situación espiritual en la que se encuentran, una situación espiritual decaída, deplorable, tibia, una vida espiritual vacía de Dios, sujetos todavía al pecado y a la maldad. Y esas personas muchas veces comprenden y entienden que la situación en la que viven está mal, está contraria. Quieren, desean salir, pero no pueden. Como aquella persona que está viciada en las drogas y que sencillamente se da cuenta que ese vicio lo va a matar y quiere salir, pero algo en su interior, su deseo, su carne, lo lleva nuevamente a ese lugar de las drogas. ¿Por qué razón? Porque está sujeta al pecado. Está cansada esa persona de pecar. Esa persona ya no encuentra una salida. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es la salida perfecta. Bendito sea el Señor. Él dice a aquellas personas, venid a mí. El llamado, escuchen. Esas personas que se están dando cuenta de sus cargas, de su opresión, de su padecimiento. A estas personas hoy el Señor Jesucristo le dice, venid a mí que yo los haré descansar. Alabado sea Dios. No hay mejor descanso que el que ofrece nuestro Señor Jesucristo. El diablo ha puesto cargas en la vida del hombre que cada día lo sumergen más en la maldad, que lo sumergen más en el vicio, que lo sumergen más en alcoholismo, en fornicaciones, en adulterios, en pecados, que en algún momento dicen, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer nada, ya quiero portarme bien, pero no pueden. Siguen pecando, siguen fallando, siguen transgrediendo la voluntad de Dios perfecta y santa. Para esas personas el Señor hoy les dice, venid a mí que yo los haré descansar. Solo en Cristo Jesús hay paz, hay bendición, hay descanso. Hay perfección en el sentido de ya no sentir en esta parte el deseo de pecar. El deseo de decir, ya voy a portarme bien y terminan haciendo lo malo. En Cristo Jesús ya no hay eso, porque Cristo los hace libres para la gloria de Cristo el Señor. Él en algún momento llegó a decir a aquellas personas cautivas en el pecado, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Solamente en Cristo Jesús hay esa libertad, esa salvación para los trabajados y los cargados. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, como siguiente punto o la siguiente división a esta expresión, el llamado de Jesús para salvación, pero ahora lo veremos particularmente con la ayuda de Cristo Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 3 al 6, con la ayuda de Cristo, nuestro bendito Salvador. Bendito sea el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 3 al 6, que a la letra dice de la siguiente manera. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor?
Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Bendito sea el Señor. El llamado de Jesús para salvación particularmente lo podemos encontrar en el apóstol San Pablo, y este tenía un propósito. Podemos entender, hermanos, por medio de las Sagradas Escrituras, que Dios manifiesta la salvación general, como ya lo hemos aprendido, engloba la salvación para todos aquellos que lo necesitan, lo requieren para la gloria del Señor. Pero también encontramos, hermanos, que el Señor levanta personas particularmente, se dirige a ellas especialmente, primero que nada, para darles salvación y posteriormente darles un propósito en el camino de Cristo Jesús. Hablar de un propósito, hermanos, podemos comprender que es un fin determinado y es una meta a llegar. Podemos encontrar, hermanos, que entonces el apóstol San Pablo, siendo perseguidor de la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, oyó el llamado eficaz de Dios. Saulo no pudo seguir más su camino y él cambió radicalmente de rumbo. Tuvo un lugar diferente en su corazón que lo hizo acudir a Cristo Jesús y obedecer lo que Él le decía. En este caso conocemos un poco la historia del apóstol San Pablo. La Biblia nos enseña que este hombre era un fariseo, alguien que era instruido inclusive a los pies de Gamaliel, un sumo sacerdote en aquel tiempo muy importante. La Biblia nos enseña que este hombre, Saulo de Tarso o San Pablo posteriormente, cuando la iglesia primitiva empieza a manifestarse en aquel lugar de Jerusalén, él se pone en contra de aquellos cristianos, aquellos creyentes. Inclusive el apóstol San Pablo habla de ellos como una secta, alguien que sin duda alguna no merecía, no se merecía que esa secta, en las palabras del apóstol San Pablo, se siguiera propagando sobre la tierra de Jerusalén. Y es de ahí precisamente que él pide cartas para perseguir a la iglesia, llevarla cautiva y definitivamente la muerte para estas personas, los primeros cristianos, la primera iglesia. Sin embargo, podemos entender, hermanos, por medio de las Sagradas Escrituras, que Saulo tenía un celo religioso. Ese celo religioso puesto en el lugar indicado iba a ser de grande bendición. Y nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, le hace un llamado especial a este personaje. Precisamente en ese curso de persecución, el apóstol San Pablo persiguiendo a la iglesia de Cristo, podemos ver que el Señor Jesucristo le aparece en un resplandor de luz, el cual sin duda alguna podemos ver que Saulo, como las personas que iban con él para apresar a la iglesia de Cristo, cayeron al suelo, pero solamente el mensaje era para Saulo, para este personaje. Podemos encontrar entonces lo que la palabra del Señor también nos dice, que muchos son los llamados, pero pocos son también los escogidos, aquellos que tienen un propósito. La salvación es extensa y es para todo el mundo, pero Dios toma personas particularmente para que precisamente la salvación siga corriendo por todo el mundo. El apóstol San Pablo, siendo una persona opositora
al Evangelio de Jesucristo, recibe del Señor la oportunidad de ser salvo y a la vez de servirle. Podemos ver que el Señor Dios Todopoderoso le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Entonces Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Jesucristo se presenta y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Miren, podemos encontrar, hermanos, que en aquello que el apóstol San Pablo, en su celo espiritual o religioso, creía que estaba haciendo lo correcto, entonces el Señor Jesucristo le dice: estás por mal camino, no estás haciendo lo correcto. No es agradable lo que estás haciendo. Y precisamente, hermanos, ahí el apóstol San Pablo entendió que lo que estaba haciendo iba en contra de la voluntad de Dios, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios precisamente que había establecido la ley mosaica y que inclusive había dado un lugar a Pablo o Saulo para ser parte de los religiosos en lo que se conoce como el sacerdocio de los judíos, un fariseo. Era ese mismo Dios el que le estaba diciendo: ¿por qué me estás persiguiendo? Precisamente, hermanos, encontramos que en él hubo un cambio drásticamente, y la Biblia nos enseña que al principio él iba seguro de lo que estaba haciendo. En su mente y en su corazón él creía que lo que iba a hacer era correcto a los ojos de Dios, porque él había leído precisamente en la ley que no se podría tener dioses ajenos delante de él, y él pensaba que el cristianismo era idolatría. El apóstol San Pablo pensaba que el cristianismo no encajaba, no entraba en aquello que nuestro Dios Todopoderoso había escrito, diciendo: no tendré dioses ajenos. Sin embargo, cuando él comprende que es Dios mismo al cual está persiguiendo, dice la Biblia que él cambia, y su físico inclusive muestra un temor, y dice: temblando y temeroso. Su actitud cambió. ¿Cuántas personas naturalmente en la iglesia creen que están haciendo lo correcto? Creen que son salvos inclusive. Y en ellos no hay una transformación completa. Son aquellos que naturalmente se les puede decir que son cristianos, pero por la enseñanza que han dejado padres, por el camino que sin duda alguna él adquirió desde pequeño: el ir al templo, ir a la casa de Dios, el ir a cantar, el ir a orar, el ir a alabar al Dios Todopoderoso, pero no tienen una conversión correcta, no han experimentado la salvación correcta. Cuando el Señor precisamente viene a hacer un encuentro personal con estas personas, estas cambian totalmente. A eso se le llama una conversión inmediata, donde el ser humano, pensando que por muchos años había hecho lo correcto, viene al tiempo en el que el Señor le está llamando y dice: oh, estoy mal. Yo pensé que era así. Yo pensé que por venir al templo, por orar, por venir a cantar, por escuchar la palabra de Dios, me iba a ir al cielo. Pero no entendían que tenían que tener un encuentro con el Señor Jesucristo, que Jesucristo entrara en su corazón, su vida física, su vida espiritual, su alma cambiaran totalmente. El apóstol San Pablo, sin duda alguna, tuvo una conversión maravillosa, que la Biblia nos enseña precisamente que él fue posteriormente de esto un hombre salvo para la gloria de Cristo Jesús, y a la vez un hombre que se dedicó al servicio de Dios. Él fue el que en algún momento mencionó en alguna de sus cartas que se tenía, que lo que había recibido del Señor también tenía que darlo a los demás. Fue su propósito.
El Señor Jesucristo, hermanos, puso ese celo que tenía en el lugar indicado. Y precisamente el apóstol San Pablo fue uno de aquellos hombres de Dios que sencillamente, hermanos, predicaron la palabra del Señor, no importando lo que padecieran, porque ya habían tenido una experiencia muy maravillosa en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Consideramos también el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 5 al 6, con la ayuda de Cristo, nuestro bendito Salvador. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 5 al 9, con la ayuda de Cristo Jesús. Dice de la siguiente manera la bendita palabra del Señor. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bendito sea el Señor. El llamado de Jesús para salvación, y lo estamos hablando particularmente, lo vemos en la vida de Zaqueo, y podemos ver, hermanos, que esta salvación fue con una determinación maravillosa y especial. Bendito sea el Señor. Cuando nos referimos, hermanos, a una determinación, hermanos, es tomar una resolución, fijar los términos de algo, señalar algo para algún efecto. Bendito sea el Señor. Zaqueo oyó al maestro que le hablaba y él no pudo resistirse. Bendito sea el Señor. Muchos conocemos la historia de Zaqueo. Inclusive llegamos a escuchar cantos infantiles en referencia a este personaje bíblico. Sin embargo, podemos constatar por medio de la palabra del Señor que este hombre era un hombre publicano. ¿Quién era un publicano? En aquel tiempo, precisamente un publicano era alguien que se dedicaba a cobrar el impuesto que Roma había puesto precisamente al pueblo judío. Pero lo curioso es que los publicanos eran personas judías que habían defraudado a su nación para trabajar con los romanos. Miren, desde ahí precisamente la Biblia nos enseña que los publicanos eran menospreciados y aborrecidos por el pueblo judío. Podemos entender entonces que un judío no podía convivir con un publicano, siendo aún este judío, no podía convivir porque ellos pensaban de ellos como aquellos que defraudaban, ¿sí? Y naturalmente en aquel tiempo se manifiesta por la historia que estos publicanos robaban a la nación. ¿Sí? Podemos entender entonces que nuestro Señor Jesucristo en su trato con los publicanos, pues podría ser quizás igual en el pensamiento de los judíos, pensaban que el Señor Jesucristo no tenía por qué platicar con ellos. Sin embargo, podemos constatar por medio de esta historia que Zaqueo tuvo una curiosidad, un sentimiento bueno de conocer al Señor. La Biblia nos enseña que este era un personaje pequeño, de estatura pequeña, y precisamente, hermanos, él en su intento de conocer y de ver al maestro, la Biblia nos relata que él subió a un árbol sicómoro para que desde aquel lugar en las alturas él pudiera ver al maestro. Aquí hay una enseñanza muy importante.
Cuando una persona tiene necesidad de Dios, para esta persona no hay dificultades si necesita o requiere ver la gracia de Dios. No hay un obstáculo que le pueda impedir el ver el poder de Dios obrando a su favor. Zaqueo, aún siendo pecador, él dijo, quiero ver al Maestro, quiero ver a Jesús, quiero ver al Señor. No se imaginaba él lo que iba a suceder en ese deseo que él tenía, ¿sí? Sin embargo, él no vio un obstáculo porque quizás las personas sobrepasaban su estatura, pero él vio algo que lo podía ayudar a ver al Maestro. Subió y ahí estuvo, quizás anhelando, pensando que el Maestro pasara cerca de aquel lugar, ¿sí? Y es Jesús quien conoce los pensamientos, el corazón necesitado. Miren, hermanos, la Biblia nos enseña que Jesucristo no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Hay personas que dicen, soy pecador, no merezco la gracia de Dios, pero aún con todo ello quiero venir, quiero ver una gracia de Dios, ¿sí? Igual como este personaje podemos ver a la mujer cananea que, no siendo parte del pueblo, no vio un obstáculo para recibir de Jesucristo una misericordia, una maravilla. Y aunque tenía obstáculos por medio de los apóstoles, de los discípulos del Señor Jesucristo y aún mismo del Señor Jesucristo, ella se rebajó hasta lo más vil porque tenía una necesidad. Acudió a Jesucristo. De igual forma podemos ver que Zaqueo quizás no se imaginaba siquiera poder hablar con el Maestro. Para él el decir o saludar a Jesucristo ya era mucho, ya era algo inimaginable para él. Él se conformaba solamente con verlo, porque quería conocer al Maestro, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin duda alguna, Zaqueo había escuchado que Jesucristo era el enviado de Dios y él quería comprobarlo con sus mismos ojos. Resulta que en algún momento la mujer samaritana, platicando con el Maestro, se da cuenta y dice, paréceme que eres profeta, paréceme que eres el Cristo. Y ella, sin duda alguna, en su deseo de que su gente, su nación conociera, ¿sí?, va corriendo a Samaria, invita y dice, parece que es el Cristo con el que estoy hablando. Y viene aquella multitud, hablan con Jesucristo y dan testimonio y dicen, ahora ya no creemos por tu palabra. Ahora creemos porque lo estamos viendo y lo estamos escuchando. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mucha gente escucha, pero cuando viene a la gracia de Dios, Jesucristo les ofrece misericordia, salvación, vida eterna, perdón de los pecados. Podemos ver que Zaqueo no se imaginaba hablar con el Maestro. Sin embargo, la Biblia nos enseña, aquí donde dimos lectura, que Jesús, pasando por aquel lugar, le miró. Y es que el Señor Jesucristo conoce el corazón. Jesucristo conoce el deseo, el alma del ser humano. Jesucristo no es indiferente a la necesidad de los hombres, ¿sí? Nosotros podemos ser indiferentes a la necesidad de un hermano, de una hermana, de un pastor, de un miembro de iglesia, de un creyente, pero Dios no. Jesucristo no. Dice su palabra que Él nos mira con amor y con misericordia. Y cuando se acerca a aquel árbol y mira hacia arriba, sencillamente la Biblia dice que le llama por su nombre, Zaqueo, desciende, desciende por favor, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sin duda alguna me imagino la escena en que Zaqueo
Llegó a escuchar su nombre por el maestro diciendo, ¿y este quién le dijo que me llamo Zaqueo? Pues es que Él es Dios, Él nos conoce por nuestro nombre. Bendito sea el Señor. Le llamó Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Zaqueo escuchó la voz del maestro y definitivamente cuando escuchó su nombre se sintió bien, se sintió dichoso. El maestro me conoce, el maestro va a ir a mi casa. Jesucristo quiere descansar en mi casa. Inmediatamente se bajó y le recibió gozoso. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Resulta que en algún momento personas que se les evangeliza, se les predica de Cristo Jesús, a veces se llega a las casas a tocar y se les llama a la puerta. Esas personas abren, escuchan y se les da el mensaje de salvación. Y esas personas dicen, nunca pensé que el pastor de la iglesia me viniera a visitar. Pásenle, reciben la palabra. Se sienten contentas, dichosos de recibir al siervo de Dios, aquel que le está llevando el evangelio de Cristo Jesús. Y estando dentro, inclusive dicen, hermano, perdón por no tener arreglado, ahorita le limpio. Sacuden ahí el sillón, sacuden la mesa, sacuden la silla, tratan de poner todo en orden para recibir la palabra de Dios. Se sienten dichosos, pero a la vez indignos. Parece algo irónico, ¿verdad? Ser indignos de la gracia de Dios, pero dichosos porque para nosotros precisamente es la gracia. Y es ahí precisamente cuando aquellas personas dicen, gracias por darme el consuelo de la palabra. Mucha gente salva allí cuando se le lleva el evangelio de Cristo a sus casas. Y posteriormente las vemos en el templo. Cuando testifican estas personas, dicen, yo nunca me imaginé venir al templo, ni siquiera me imaginé estar aquí enfrente y poderles decir que Cristo me ha salvado. Y es que cuando Dios habla, lo inimaginable se hace presente. Cuando Cristo llega al corazón del ser humano, no hay nada que pueda resistir. Dios toca, Dios quebranta, Dios transforma, Dios llena, Dios salva, Dios perdona. Zaqueo sin duda alguna descendió y recibió a Jesucristo gozoso. Él estaba feliz de que el maestro estuviera en su casa. Y sin duda alguna Jesucristo le empezó a hablar, le empezó a hablar. Muchos lo tomaron a mal y dijeron, ¿por qué Jesucristo entró a posar con ese hombre pecador? Él sabía que era hombre pecador, pero inmediatamente cuando él recibió a Jesucristo, recibió también la salvación. Y él se levanta y dice, mira, Señor, he aquí doy la mitad de mis bienes, he robado mucho, pero la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y al que defraudé le voy a devolver el cuatro tanto. Esa conversión fue total en la vida de Zaqueo. ¿Por qué? Porque fue una transformación interna, una transformación del interior. Él no le importó inclusive dejar sus riquezas por recibir a Jesucristo y la salvación. Cosa muy diferente lo que sucedió con aquel joven rico. El joven rico vino a Jesucristo y le dijo, ¿qué es necesario para que entre al reino de los cielos? En otras palabras, para que sea salvo. Jesucristo le dijo, guarda los mandamientos. Ay, maestro, eso lo hago desde que estoy chiquito. Desde que estoy pequeñito, eso lo hago, maestro. Ponme una cosa más difícil, ¿no? Quizás me imagino que era su pensamiento de aquel hombre. Jesucristo dice, bueno, ¿quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres seguirme? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
La Biblia nos enseña que ese joven rico, ese que se dio la media vuelta, siguió su camino y se fue triste porque era mucho lo que tenía. Zaqueo era mucho lo que tenía. Zaqueo era una persona muy importante y de dinero en aquel tiempo, pero él no le importó dejar sus riquezas por recibir la salvación de Cristo Jesús. Una determinación maravillosa. Jesucristo lo puso como una señal de un efecto maravilloso, maravilloso que solamente se puede conseguir por medio de la gracia de Dios, por medio de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Termina entonces nuestro Señor Jesucristo diciendo, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que él vino a los suyos, él vino a predicarle a los suyos, no por ser un hombre que robaba a la nación, estaba excluido de la salvación, no. Lo mismo que podemos decir hoy en día. Jesucristo abrió una puerta tan grande y tan maravillosa que dijo, mas a todos los que en él creen les da potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Son aquellos que no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, mas de la voluntad de Dios. ¿Sí? Hoy mucha gente dirá, es que yo no merezco ser salvo. No está excluido usted de la salvación de Dios. No está excluido de la gracia de Dios. Es que, hermano, soy un vil pecador. Muchos inclusive podrían comentar y decir, es que, hermano, yo asesiné, yo violé, yo hice adulterio, yo le fallé a mi esposa, yo le fallé a mi esposo. No estás excluido de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es para todo hombre pecador. Él vino por los pecadores. Pero el pecador Dios quiere que se arrepienta. El pecador Dios quiere que se vuelva a Dios mientras Él está presente. Él dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Entonces, hermano, hermana, para usted no está excluida la salvación. Por muy mal que se haya portado, en Cristo Jesús hay oportunidad para que usted reciba salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna, porque Dios así lo quiere, así lo ha establecido, darle oportunidad de salvación. El llamado eficaz de Dios viene cuando escuchamos el Evangelio siendo predicado, y el poder de Dios atrae a las personas a arrepentirse y creer en Cristo. Esto es el llamado eficaz, porque los que escuchan responden a la gracia de Dios y son salvos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Un personaje de Dios llamado Charles Spurgeon dijo, la predicación de la cruz es una cosa de poder. Lo he sentido aquí, en este corazón. Tengo el testimonio del Espíritu Santo dentro y sé que es una cosa de poder porque me ha vencido y eso me ha doblegado a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es lo que quiere, doblegarte con la palabra poderosa, con el evangelio de verdad. Es el propósito de Dios. Por eso Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y hoy te está haciendo el llamado a ti, a usted, hermano, hermana, que ha vivido en pecado, sujeto a la maldad. Usted que en algún momento ha dicho, yo no quiero conocer de Cristo, hoy el Señor le está llamando
porque a pesar de la situación negativa que tiene a los preceptos de Dios, por usted vino Cristo Jesús para darle salvación. Hay otros más que dicen, hermano, yo siento que para mí no es esto porque yo he pecado mucho. Para usted es la salvación en Cristo Jesús. Cristo no vino por perfectos. Cristo no vino a llamar justos. Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Y ese pecador es usted, hermano, hermana. Necesita hoy arrepentirse. Necesita hoy usted postrarse ante la presencia de Dios y decirle: pecado contra ti, Señor. Y pedirle a Dios que lo salve, que le transforme, que le regenere. Si usted en esta oración lo hace, crea, para usted hoy habrá salvación. Hoy dirá como Zaqueo, hoy se sentirá como Zaqueo, feliz, gozoso de que la salvación haya llegado hasta su hogar. Por eso, hermano, hermana, yo le invito a que ahí donde se encuentre doble sus rodillas, se postre ante el Señor, cierre sus ojos a Dios y le diga y le pida perdón al Señor por lo malo que ha hecho. Hoy el Señor está tocando suavemente a la puerta de su corazón para que usted reciba de Él la salvación. Por eso, hermano, hermana, hoy hemos aprendido el llamado de Jesús para salvación. Doblando rodillas, oramos al Señor Jesús. Padre de gloria y majestad, muchas gracias, Señor Jesucristo, por la bendición que nos permites tener de escuchar el glorioso mensaje de tu bendita palabra, Dios. Mira, Señor, tú has puesto este mensaje para que muchos te conozcan, para que muchos sean salvos por tu gracia y tu misericordia. Dios poderoso, tú no te equivocas, tú no te equivocas, Señor. Tú tienes planes perfectos para los que están escuchando, atendiendo este mensaje, Señor. Tú tienes planes maravillosos, Dios. Tú no quieres que se pierdan. Tú quieres que sean salvos por tu gracia y tu misericordia, Señor. Ten misericordia de estos que están escuchando el mensaje, de que están viendo, Señor, esta transmisión. Ten misericordia, Señor. Sálvalos en el nombre de Jesús. Que atiendan a la voz, que atiendan al llamado de Jesucristo que le estás haciendo en este momento. Muchos se sienten indignos, pecadores, Señor, imperdonables, pero en la gracia de Cristo hay perdón, en la gracia de Cristo hay salvación. Aquellos que están cargados, trabajados, Señor, del pecado, de la maldad, han deseado salir, Señor, de los vicios, de lo malo que hacen, Señor, y no han podido. Hoy Jesucristo hace la invitación para que acudan, Señor, a ti y puedan recibir la paz, la salvación, el descanso que necesitan. Gracias, Dios, por el mensaje de tu palabra. Haz que esta palabra, Señor eterno, sea manifiesta a mucha gente, Señor, de tal manera que reciban, Señor, la gracia de la salvación y prontamente escuchemos testimonios de que tú has salvado y has transformado para la gloria de tu nombre. Gracias, poderoso Dios, por esta oportunidad que nos concedes. En este momento, Dios de gloria, te agradecemos por tu palabra y por esta actividad, Señor eterno, que realizamos para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Dios, sabiendo que has de hacer más de lo que no sabemos pedirte. Por Cristo, tu Hijo amado, te agradecemos. Amén. Amén.